De acuerdo. Entonces, hoy vamos a comenzar a estudiar los subgrupos normales. Recuerden que si N es un subgrupo, si N es un subgrupo de G, entonces uno puede considerar el conjunto de las clases laterales izquierdas, por ejemplo, donde A es un elemento de G. Y recuerden cómo venían definidas esas clases, ¿no? Eran las clases de equivalencia por la relación A está relacionado con B si solo si A a la menos 1B pertenece a N, ¿no? Esta era una relación que definimos de equivalencia sobre los elementos de G, o sea, A y B en G. Definimos una relación sobre G inducida por este subgrupo. Eso es una relación de equivalencia y las clases de equivalencia de un elemento A en G era precisamente las clases laterales izquierdas, ¿no? AN. Entonces, eso me hace una partición sobre el grupo G. Entonces, digamos que lo que quiero ahora es considerar el conjunto de todas las clases izquierdas de N en G. Entonces, a mí me gustaría darle una estructura a ese conjunto, es decir, me gustaría definir una operación sobre clases laterales izquierdas de tal manera que pueda obtener la estructura de grupo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, me gustaría sobre las clases laterales izquierdas definir una operación de tal manera de obtener así una estructura de grupo. Entonces, eso en general no va a ser posible cuando N sea un subgrupo de G. Necesitamos una condición adicional y esa va a ser la que viene dada aquí en la definición 4.1. Entonces, supongamos que G es un grupo y N es un subgrupo de G. Entonces, vamos a decir que N es un subgrupo normal de G si se satisface esta condición. A por N es igual a N por A para todos los elementos A del grupo. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con esta igualdad, porque fíjense que esta es una igualdad de conjuntos. Acuérdense que el conjunto AN está definido como todos los elementos de la forma A por N, donde N recorre el subgrupo N. Esto es por definición AN, y NA es el conjunto de los elementos NA donde N recorre los elementos del subgrupo. Entonces, fíjense que AN y NA son conjuntos y de hecho son subconjuntos del grupo G. Por lo tanto, esta igualdad que tenemos planteada acá es una igualdad de conjuntos. Es una igualdad de conjuntos. Por lo tanto, lo que significa esto es que cada elemento de A por N es un elemento de N por A y cada elemento de NA es un elemento de A por N, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esto ocurra, es decir, cuando tenemos un subgrupo de G, él va a ser normal cuando satisfaga esta condición, que es una igualdad de conjuntos. Aunque este libro no usa la notación que otros libros la usan, pero es práctico a veces, cuando N es normal, cuando N es un subgrupo es normal en G, uno suele escribirlo así. A veces voy a utilizar esta notación, aunque el libro no la utilice. Esto significa que N es un subgrupo normal de G. Acuérdense que la notación para subgrupo solamente es esta, N es un subgrupo de G, y esta que está aquí significa que N es un subgrupo normal de G. Ahora, veamos con un ejemplo de que esta condición no siempre ocurre, y creo que ya lo habíamos visto antes en realidad. Si N es un subgrupo de G, pues no todos los subgrupos satisfacen esta condición, y en ese sentido coloqué este primer ejemplo, ¿no? Fíjense que si tomamos el grupo diedral de 8 y tomamos el subgrupo generado por
una de las reflexiones, F1, con respecto a un eje de simetría. Acuérdense que esas reflexiones son de orden 2, ¿no? Porque si uno aplica 2 veces esa operación, pues vuelve a obtener la identidad. Entonces, tengo el grupo D8 y tengo el subgrupo K, que está formado por, al ser el subgrupo generado por F1, entonces está formado por R0, que es la identidad, y el propio F1. Muy bien. En este caso, el grupo G tiene 8 elementos, el subgrupo K tiene 2 elementos. Entonces, vamos a calcular las clases laterales izquierdas. Fíjense que nosotros sabemos cuántas clases laterales izquierdas hay. Si el grupo G de 8 tiene 8 elementos y K tiene 2 elementos, entonces nosotros sabemos muy bien que van a haber 4 clases laterales izquierdas, ¿verdad? Que es el número de elementos que tiene G dividido entre el número de elementos que tiene K. Es decir, 8 entre 2 es igual a 4. Hay 4 clases laterales izquierdas. Ahora, consideremos la clase lateral de la rotación de 90 grados, ¿verdad? Entonces, la clase lateral de la rotación de 90 grados va a ser ¿quién? Va a ser, por supuesto, la misma rotación que se obtiene al multiplicarlo por R0. Y luego, el otro elemento sería R90 por por F1. Pero R90 por F1, ¿cuánto vale? Aquí lo tenemos, F3. Por lo tanto, la clase lateral izquierda de la rotación de 90 grados está formado por los elementos R90 y F3. Ahora vamos a calcular la clase lateral derecha de ese mismo elemento R90. Si calculamos esa clase lateral derecha, acuérdense que es el producto de todos los elementos de K por R90. Entonces, en K está R0, R0 por R90 da R90, porque R0 es la identidad. Y luego tenemos F1 multiplicado por R90. F1 multiplicado por R90 es F4. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la clase lateral izquierda está formada por R90 y F3, mientras que la clase lateral derecha de la rotación de 90 grados está formado por R90 y F4. Entonces, ¿qué observamos acá? Pues que la clase lateral izquierda no coincide con la clase lateral derecha. Por lo tanto, la conclusión aquí es que K no es un subgrupo normal de G. ¿Se dan cuenta entonces? Porque para que sea un subgrupo normal, lo que tiene que ocurrir es que toda clase lateral izquierda es igual a la clase lateral derecha para todos los elementos del grupo. Y fíjense que aquí nosotros hemos encontrado un elemento que es la rotación de 90 grados y la clase lateral izquierda no coincide con la clase lateral derecha de R90. Por lo tanto, con este ejemplo lo que quiero mostrarles es que el subgrupo K no es un subgrupo normal de G. Es decir, no todos los subgrupos satisfacen esta condición que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, un segundito que voy a mover un momento la mesa, un momento. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Está claro? Entonces pregunto la definición de lo que es un
un subgrupo normal. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ajá, dime. Bueno, entonces bueno, un subgrupo normal es un subgrupo que satisface esta condición. Acabamos de ver un ejemplo de un subgrupo que no es un subgrupo normal porque la clase lateral izquierda no coincide con la clase lateral derecha del elemento, la rotación de 90 grados. Ahora vamos a ver ejemplos de subgrupos que sí son subgrupos normales de un grupo dado, y siempre aparecen los triviales. Digamos que el primero, si G es un grupo, entonces G es un subgrupo normal de sí mismo. Es decir, que G es un subgrupo normal de G, y en este caso es trivial porque para cualquier elemento A en G, o sea, A por G es igual a G por A es igual a G. Digamos que esto se puede ver fácilmente, y por lo tanto ese caso es trivial. Y el otro que es trivial es el el que está formado solo por la identidad. También es un subgrupo normal de G, porque si yo me doy cualquier elemento A de G y multiplico A por la identidad, eso es lo mismo que la identidad por A, y eso es igual a A. Y eso ocurre para todo A. Entonces, los subgrupos triviales, es decir, todo G y el formado por la identidad, esos dos son subgrupos normales de G. Veamos otra situación que es importante, y recuerden que si G es un grupo, nosotros definimos el centro del grupo como todos aquellos elementos del grupo que conmutaban con todos los elementos del grupo. ¿De acuerdo? Ese era el centro de un grupo. Entonces, fíjense que el centro siempre va a ser un subgrupo normal de un grupo dado. ¿Y eso por qué? Fíjense que si yo tomo cualquier A en G, si tomo cualquier elemento del grupo y yo calculo AZ, voy a llamar Z esto está formado por ¿quiénes? Por los AZ, tales que Z pertenece al centro, ¿cierto? Pero fíjense que si Z está en el centro, pues claramente A por Z es igual a Z por A. De manera que esto es igual al conjunto de los ZA con Z en el centro, y eso es precisamente la clase lateral derecha de A en Z. Por lo tanto, siempre que tenga un grupo, el centro es un subgrupo normal del grupo dado. Es más, o sea, digamos, cualquier subgrupo, si ustedes tienen cualquier subgrupo que esté dentro o sea, toman cualquier subgrupo que esté dentro del centro, entonces, por la misma razón, H va a ser normal en G, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que A por H sería los elementos de la forma AH con H recorriendo H. Pero fíjense que si H es un subgrupo del centro, todos estos elementos están en el centro y por lo tanto conmutan, ¿no? O sea que esto sería lo mismo que HA, tales que H está en H. Y esto es HA. De forma que si ustedes tienen cualquier subgrupo que está contenido en el centro del grupo, entonces ese subgrupo va a ser normal, ¿no? Bueno, en particular, si G es abeliano, por ejemplo, si G es abeliano, uno sabe que el centro de G
es todo G, ¿no? Eso lo vimos. Cualquier grupo abeliano, el centro es todo el grupo, y por lo tanto, en un grupo abeliano, todos los subgrupos son normales, ¿no? Todos los subgrupos son normales. ¿Por qué? Porque el centro es todo G. Entonces, como vimos que los subgrupos del centro son normales, en el caso de que el grupo sea abeliano, pues entonces todos los subgrupos van a ser normales porque el centro es todo el grupo. Entonces, fíjense que en el caso abeliano, si el grupo es abeliano, pues es el caso más trivial en el sentido de que todos los subgrupos son normales. De esta manera, pues tenemos aquí toda una cantidad de ejemplos de subgrupos normales, ¿no? Tenemos, en primer lugar, los triviales. Todo grupo es normal en sí mismo. Y el subgrupo formado solamente por el elemento de identidad también es un subgrupo normal del grupo. Y luego podemos obtener a partir del centro de un grupo ejemplos de subgrupos normales. O sea, el propio centro es un subgrupo normal de G. Y cualquier subgrupo que esté contenido en el centro también va a ser un subgrupo normal de G. ¿De acuerdo? Entonces, veamos este otro ejemplo que es interesante, ¿no? Volvemos con el grupo diedral de 8. Fíjense que este grupo no es, nosotros vimos que este grupo no es conmutativo, no es abeliano. El grupo de 8 no es abeliano. Entonces, vamos a examinar qué pasa con este subgrupo H, que es el generado por las rotaciones de 90 grados. En este caso, pues, en el grupo diedral 8, el generado por R90, ¿quién sería? La identidad R90, y después cuando uno compone R90 con R90 da R180, y cuando compone R180 con R90 da R270, y ya cuando vuelves a componer con R90, vuelves a la identidad. Por lo tanto, el subgrupo generado por la rotación 90 grados en el grupo diedral de 8 es el subgrupo formado por estos 4 elementos. Ahora bien, nosotros vimos ya de entrada cómo calcular el número de clases laterales izquierdas que hay de H en G. Nosotros sabemos ya de entrada cuántas clases laterales izquierdas hay, y ese número sabemos que es simplemente el cociente de D8, el número de elementos que tiene D8 sobre el número de elementos que tiene H. En este caso es 8 sobre 4. De manera que lo que está diciendo esto es que este subgrupo H me va a inducir exactamente 2 clases laterales izquierdas. Hay solo 2 clases laterales izquierdas en G, ¿no? Entonces, ¿una cuál es? Pues uno puede calcular la más inmediata, que es cuando tomas la identidad, ¿no? Este es el propio H, ¿no? Porque eso da, R0 es la identidad del grupo G, y cuando yo multiplique por todos los elementos de H, me va a dar exactamente el subgrupo H. Entonces, ¿cuál sería? Fíjense que nos queda por calcular una sola clase. Y para eso tomamos un elemento que no esté en H, porque acuérdense que las clases o son iguales o son disjuntas. Entonces, H está formado por las rotaciones. Entonces, podemos calcular otra clase lateral izquierda con elementos que no estén en H. Pero entonces, ¿qué va a pasar aquí? Fíjense que en realidad yo no necesito, en principio habría que calcular todos estos productos, ¿no? F1 por R0, F1 por R90, F1 por R180 y F1 por 270. Pero en realidad no va a hacer falta en este caso. ¿Por qué razón? Porque yo sé que las clases laterales izquierdas forman una partición del grupo de 8, y además sé que hay exactamente 2 clases laterales izquierdas, esta que está aquí H y otra más. Y entonces la otra, ¿quién es? Pues la otra es el resto de los elementos de D8 que no están en H. Y esos son claramente
F1, F2, F3 y F4. De manera que así me ahorro el cálculo de todos esos productos, ¿no? Repito, hay dos clases laterales izquierdas, una es H y la otra, ¿quién es? Como las clases laterales izquierdas forman una partición del grupo diedral, entonces la otra clase que queda tiene que ser los elementos que no están en H, que serían las reflexiones sobre los ejes de simetría. Entonces, aquí tenemos las dos clases laterales izquierdas de H en G. Ahora vamos a calcular las clases laterales derechas. Acuérdense que la teoría de la relación de equivalencia que uno define en G, bien sea por la derecha o por la izquierda, es decir, que produce las clases laterales izquierdas o derechas, eso me va a hacer una partición y también el número de clases laterales derechas va a ser el número de elementos que tiene el grupo diedral sobre el número de elementos que tiene el subgrupo, de manera que también hay exactamente dos clases laterales derechas. Una de ellas, igual que hicimos ahora, pues va a ser la de la identidad, y esa es H, que está formado por estos cuatro elementos. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con la segunda clase lateral derecha? Pues tomamos un elemento que no está en H, porque acuérdense que son disjuntas, y como hay dos clases laterales derechas y las clases laterales derechas forman una partición, entonces, ¿quién va a ser HF1? Pues tiene que ser el resto de los elementos de 8. Entonces, ¿qué observan ustedes en este ejemplo? Que las clases laterales izquierdas coinciden con las clases laterales derechas, ¿no? Fíjense que la clase lateral izquierda coincide con la clase lateral derecha. Por lo tanto, la gran conclusión aquí es que en este ejemplo particular, H es un subgrupo normal del grupo diedral de 8. ¿Está claro? Entonces, este sería un ejemplo de un subgrupo normal de 8, no es abeliano, y el subgrupo generado por la rotación de 90 grados, entonces es un subgrupo normal de D8 porque las clases laterales izquierdas coinciden con las clases laterales derechas. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de un subgrupo normal en el grupo diedral de 8. Hay algo, el ejemplo que acabamos de discutir, pues se puede generalizar. Fíjense que lo que estaba pasando es esta situación general, ¿no? Si es un grupo y yo tomo un subgrupo de índice 2, entonces L es normal en G. Es decir, tengo G un grupo y yo tengo H, un subgrupo de G que satisface que el índice, acuérdense que esta es la notación para el índice de H en G, es igual a 2. ¿Esto qué quiere decir? Que hay dos clases laterales izquierdas de H en G y también hay dos clases laterales derechas de H en G. Entonces, bajo estas condiciones, entonces uno ya puede concluir que el subgrupo H es normal en G. Y la demostración es exactamente lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Es exactamente lo que vimos en el ejemplo anterior, porque recuérdense que una clase lateral izquierda siempre va a ser H, ¿no? Porque es la clase lateral que corresponde a la identidad, ¿no? La clase lateral izquierda de la identidad es todo H. Entonces, fíjense que aquí ya hay una de las clases laterales izquierdas y hay una otra, como hay solamente dos clases laterales izquierdas, entonces en realidad lo que queda es una sola clase lateral izquierda. Esa clase lateral izquierda, ¿quién sería? En este caso, fíjense que pues tomo cualquier elemento del grupo A en G y un elemento que no esté en H, porque
Bueno, quizás esto, fíjense que voy a decir esto acá antes de continuar. Fíjense que si A está en G, la clase lateral de izquierda AH es igual a H, si, solo si A está en H. O sea, esto, si quieren, pueden hacerlo ustedes como un ejercicio sencillito. Si yo tengo un elemento del grupo, entonces la clase lateral de izquierda de ese elemento coincide con H, si, solo si el elemento está en H. Es un si, solo si. Fíjense que esto lo pueden ver también como si, solo si A está relacionado con la identidad y donde esta es la relación que conocemos que está definida sobre G, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto que está acá siempre ocurre y lo pueden hacer como ejercicio y lo pueden tener siempre en mente, ¿no? O sea, una clase lateral izquierda de un elemento de un grupo coincide con H si, solo si el elemento este está en H. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo cualquier elemento del grupo que no esté en H, entonces A por H va a ser otra clase lateral izquierda distinta de H. Y como solamente hay dos clases laterales izquierdas, entonces, ¿quién es esta clase? A por H. Pues A por H es simplemente el complemento de H en G, es decir, A por H está formada por todos los elementos de G que no están en H. Es simplemente el complemento de H en G. Y ahora, ¿qué pasa con las clases laterales derechas? Con las clases laterales derechas vamos a tener la de la identidad, que es HE, y lo mismo ocurre en las clases laterales derechas, o sea, HA es igual a H, si, solo si A está en H. Por lo tanto, si ustedes toman para este A en G, calculan la clase lateral HA, entonces por la misma razón, ¿quién va a ser HA? Las clases laterales derechas forman una partición del grupo G. Entonces, si este A, como no está en H, entonces HA es distinto de H. Y por lo tanto, este HA va a estar formado por todos los elementos del grupo que no están en H. Es decir, que esto coincide con A por H. Entonces, cuando un subgrupo de un grupo dado tiene índice 2, es que esa condición es bien fuerte, ¿no? Porque lo que está diciendo esa condición es que hay exactamente dos clases laterales, izquierdas o derechas. Y cuando hay solamente dos clases laterales izquierdas, una es H y la otra es el complemento de H en G, porque es una partición. Lo mismo es válido por la izquierda o por la derecha. Por lo tanto, cualquier subgrupo de índice 2 es normal en G, y eso era lo que pasaba en el ejemplo anterior. Fíjense que el grupo dihedral de 8 tiene 8 elementos y el subgrupo generado por la rotación tenía 4. Por lo tanto, nosotros ya sabíamos que el índice era 2 y el argumento este que yo hice acá fue el mismo argumento general. O sea, digamos que todo subgrupo entonces de índice 2 es un subgrupo normal del grupo dado. Entonces, eso es importante tenerlo en mente a la hora de comprobar si un cierto subgrupo es un subgrupo normal. Bien, continuamos ahora con ejemplos. Este ejemplo es bien interesante por lo siguiente, ¿no? Fíjense que lo que queremos demostrar en este ejemplo es que uno puede tener esta situación, ¿no? Supónganse que H es un subgrupo de N normal y supónganse que a su vez N es un subgrupo normal de G. ¿De acuerdo? H un subgrupo normal de N y N un subgrupo normal de G. Entonces uno se puede hacer el planteamiento o la pregunta si eso implicaría que H es normal en G. Es decir, la pregunta que uno se puede plantear es que si hay una especie de transitividad
con la propiedad de ser un subgrupo normal. ¿De acuerdo? Esta pregunta es bastante natural hacérsela en este momento, ¿no? O sea, tengo una torre de subgrupos, unos incluidos en otros, donde este es normal acá y este es normal acá. Entonces, uno se puede preguntar perfectamente si eso implicará que el más pequeño es normal en el más grande. Entonces, la respuesta a eso viene dada en este ejemplo 4,4 y la respuesta es que no es cierto, es decir, que no hay esa transitividad. Puede ocurrir que un subgrupo sea normal en que este sea normal, pero sin embargo el pequeño no sea normal en el grande. Y para eso tenemos precisamente este ejemplo otra vez en el grupo diedral de 8. Claro, el ejemplo lo tenemos que buscar en grupos que no son abelianos, ¿no? Porque acuérdense que en un grupo abeliano todos los subgrupos son normales, o sea que el ejemplo tiene que venir en un grupo que sea no abeliano. Entonces miremos cuáles son los subgrupos que estamos considerando acá. Tenemos H igual a F1, el generado por F1. Acuérdense que F1 tiene orden 2, o sea, todas las reflexiones con respecto a los ejes de simetría tienen orden 2. Entonces, ahí tenemos precisamente esa situación, es decir, el generado por F1, que es R0 F1, este está metido en N, que está formado por estos 4 elementos, ¿no? La rotación, la de 180 grados y 2 reflexiones. Y este está metido en D8. Ahora, fíjense que en realidad acá podemos decir más, ¿no? En el caso, N es un subgrupo de 8, pero podemos concluir inmediatamente que el subgrupo N es normal en D8. ¿Por qué razón? Porque D8 tiene 8 elementos, N tiene 4 elementos y por lo tanto el índice de D8 en N es 8 entre 4, que es 2. Entonces, por el teorema anterior, yo ya sé que N es un subgrupo normal de D8. Y fíjense que en este caso también tenemos la misma situación acá, ¿no? Porque N tiene 4 elementos, o sea, el subgrupo N tiene 4 elementos y el generado por la reflexión tiene 2 elementos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir sobre el índice de N en el generado por H? También es 2, ¿no? Sería 4 dividido entre 2 y por lo tanto este subgrupo es normal acá. O sea que estamos en las condiciones, ¿no? Estamos en las condiciones en que el subgrupo generado por H es normal en N y el subgrupo N es normal en D8. Y sin embargo, nosotros, creo que este fue el ejemplo que vimos antes, ¿no? Este subgrupo RF1, que es el generado por H, que es H, no es normal en D8. ¿De acuerdo? Creo que fue justamente aquí donde nosotros probamos que ¿era este o no era este? Exactamente, este era el K del ejemplo con el que empezamos la clase. Nosotros vimos que el subgrupo formado por la rotación, la identidad y la reflexión F1 no es un subgrupo normal de G porque estas dos clases laterales izquierda y derecha no coinciden, ¿no? Ese es precisamente el K de ese ejemplo. Entonces, H no es normal en D8.
Entonces aquí tenemos el ejemplo perfecto, ¿no? Tenemos el grupo diedral de 8, que está formado por 8 elementos. Tenemos una torre de subgrupos normales, o sea, el generado por F1 es normal en N y N es normal en D8, y sin embargo, este H no es normal en el grande. Entonces, ese ejemplo es bien interesante, sobre todo para que tengan claro que no hay transitividad en la condición de ser su grupo normal, ¿de acuerdo? Entonces, este ejemplo es bien, bien interesante, ¿no? Bien, vamos a continuar ahora. Esto va dirigido hacia una caracterización de subgrupos normales, es decir, vamos a ver una serie de condiciones que son equivalentes a que un subgrupo sea normal, ¿no? Entonces, para eso vamos a definir la siguiente situación, ¿no? Supongamos que H es un subgrupo de G. Entonces, para cualquier elemento A del grupo,
¿Me escuchan? Sí, profe. Tenemos problemas aquí con la red. ¿Dónde iba cuando se interrumpió? Está introduciendo la definición de edad. No oigo bien. Está introduciendo una definición, sí. En la definición 4.2. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Me están escuchando? Sí. Vale, entonces voy a continuar con la definición 4.2. La situación era la siguiente, ¿no? Si yo tengo un subgrupo de G y fijo un elemento del grupo, entonces voy a definir al conjunto A inversa HA, que está formado por elementos de la forma A inverso HA, donde H recorre todos los elementos del subgrupo dado. Entonces, esto que está acá es un subconjunto del grupo, ¿no? Es un subconjunto, ¿no? En principio, esto es un subconjunto. Insisto, ¿no? Que parto de un subgrupo de G y fijo un elemento del grupo y considero este conjunto definido de esta forma, ¿no? Entonces, el teorema 4.2 lo que establece es que en realidad esto es más que un subconjunto del grupo, en realidad es un subgrupo del grupo. Es decir, que si yo tomo cualquier subgrupo de un grupo dado y fijo un elemento del grupo, entonces este conjunto tiene estructura de subgrupo, tiene estructura de subgrupo del grupo, y no solo eso, sino que tiene la misma cardinalidad, ¿no? Es decir, que tienen el mismo número de elementos si es finito o existe una biyección entre los dos en el caso infinito, ¿no? Esto es lo que quiere decir es entonces que uno puede a partir de un subgrupo construir muchos subgrupos en principio. Uno puede construir muchos subgrupos de esta manera, ¿no? Simplemente fijando un elemento del grupo y además tiene esa propiedad de que tiene el mismo número de elementos que H. Claro, esto habría que probarlo. ¿Cómo probamos que A-1HA es un subgrupo del grupo G? Nosotros tenemos un criterio, ¿no? Para demostrar cuando un subconjunto es un subgrupo. Y entonces lo primero tenemos que ver es que la identidad pertenece a la menos 1 H por A, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver, que la identidad está aquí. Y esto ocurre, pues, ¿cómo puedo escribir la identidad para que esté allí? Pues la puedo escribir como la identidad por la identidad del grupo por A, ¿no? Claramente esto vuelve a dar la identidad. Y fíjense que el E está en H porque H es un subgrupo de G, ¿no? Como H es un subgrupo de G, la identidad está en H. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos escrito la identidad como un elemento de este tipo, ¿no? Donde en este caso el H que estamos tomando es la identidad. Así cumple con la primera condición, es decir, que A inverso HA contiene la identidad. La X y Y perteneciente a A inverso HA, entonces yo quiero ver qué pasa con X, Y inverso, ¿no? O sea, quiero ver que si yo tomo dos elementos cualquiera de A inverso HA, entonces yo quiero ver que X por Y inverso también está en A inverso HA.
Eso sería la segunda condición para poder concluir que esto que está acá es un subgrupo. Ahora, si X y Y están acá, entonces, ¿qué puedo decir yo de X? X se puede escribir como la A inverso por H por A, donde H es un elemento de H. Y lo mismo con Y, ¿no? Si Y está aquí, entonces Y tiene esta forma, ¿no? A inverso K por A, donde K es un elemento que está en H también, ¿no? Entonces, eso es lo que significa que X y Y estén en este conjunto. Bueno, pero entonces vamos a realizar este producto ahora, X por Y inverso. X por Y inverso sería A inverso HA multiplicado por Y inverso, es decir, por A inverso KA inverso. Y ahora, bueno, desarrollamos este producto, ¿no? Esto quedaría A inverso HA. Acuérdense que en general el inverso de un producto es el producto de los inversos, pero invertido el orden, ¿no? Porque el grupo en general, este grupo no es abeliano necesariamente, ¿no? Entonces tenemos que colocar, sería A inverso multiplicado por K inverso multiplicado por A inverso inverso, ¿no? Ese es el inverso de un producto. Sería el producto de los inversos, pero en el orden invertido. Entonces, fíjense que aquí A por A inverso es la identidad. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? A inverso por H. Como esto es la identidad, entonces aquí va a quedar K inverso. Y acuérdense que A inverso inverso vuelve a ser A. Entonces, el X por Y inverso lo escribimos como A inverso por este elemento HK inverso multiplicado por A. Pero como H está en H, fíjense que el H es un elemento de H y el K es un elemento de H también. Entonces, ¿qué podemos decir sobre HK inverso? Como H es un subgrupo, eso vuelve a caer en H y por lo tanto, este es un elemento de A inverso H, A, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, ¿qué demostramos aquí? Que efectivamente, aquí demostramos que efectivamente este conjunto formado de esta forma, donde fijo el elemento A del grupo y considero todos los productos de esta manera, variando el H en el subgrupo, entonces acabamos de mostrar que eso es efectivamente un subgrupo de G. ¿De acuerdo? Vamos a escribir acá. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que si A está en G y H es un subgrupo de G, entonces A inverso HA es un subgrupo de G. Eso es para cualquier elemento del grupo, ¿no? Ahora, lo que faltaría establecer es la igualdad en el número de elementos, ¿no? Y para eso, pues uno hace lo que normalmente se hace en esta situación, pues tratar de construir una función biyectiva entre esos dos conjuntos o dos subgrupos ahora, ¿no? Tenemos que definir una f entre estos dos que sea una biyección. Y fíjense que lo más natural en este caso, ¿qué sería? Pues definir si h está en h, ¿no? En el dominio de la función, pues lo natural, creo yo, es definir f de h como a inversa por h por a. Acuérdense que el a está fijo, ¿no? El a es un elemento fijo en el grupo. Entonces, esta función está definida para cada elemento h de en h. Yo defino f de h como a inverso h por a. Ahora, habría que ver primero que la función es está bien definida, eso es claro, ¿no? Veamos que es sobreyectiva, por ejemplo, si yo me doy un z cualquiera aquí en el conjunto de llegada, entonces, pues claro que ese z se va a escribir como a inversa k por a, donde k está en h, ¿no? Así son los elementos aquí. Pero entonces este k en h, pues es el candidato natural, calculamos f de k,
para este K en H que está aquí, y eso va a ser igual a precisamente A inverso KA, y eso es Z, ¿no? Entonces, esto prueba que la función f es sobreyectiva. Y lo otro que había que probar es que es inyectiva. O sea, si yo me doy H y K, dos elementos en H, y suponemos que f de H es igual a f de K, entonces fíjense que f de H es igual a f de K, quiere decir que A inversa H por A sea igual a A inversa K por A. Y todos estos son elementos de un grupo G, y acuérdense que en un grupo G nosotros tenemos ley de cancelación por cualquiera de los dos lados, ¿no? Entonces, utilizando las leyes de cancelación del grupo, aquí concluimos que H es igual a K, y por lo tanto, la función f es biyectiva. Y si es biyectiva, entonces, por supuesto, la cardinalidad de esto es igual a la cardinalidad de esto, y esto es para cualquier elemento del grupo. Entonces, de esta manera, pues concluimos con la demostración del teorema 4.2. Entonces, siempre que sea H un subgrupo de G y fijan un elemento cualquiera del grupo, entonces ustedes siempre van a poder construir un subgrupo de G de esta forma, y que tiene exactamente el mismo número de elementos que H. Bien. Y entonces, ahora sí podemos pasar a demostrar un teorema que nos da toda una serie de condiciones que son equivalentes para que un cierto subgrupo sea un subgrupo normal en G. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes, y esas condiciones son las siguientes. H es normal en G. Acuérdense que H, esta primera condición, es decir que la clase lateral izquierda es igual a la clase lateral derecha para todo A en G. Eso significa que H sea normal en G. Esa es la definición, o sea que toda clase lateral izquierda es una clase lateral derecha para todos los elementos de G. Entonces, eso equivale a esta condición, que A inversa HA pertenezca a H para todo H en H y para todo A en G. Esta segunda condición se utiliza mucho para probar si un subgrupo es normal, ¿no? Lo que tienes que hacer es dar un elemento del grupo y un elemento del subgrupo cualquiera, A y H, y simplemente verificar que este A inversa HA vuelve a caer en H. Esa condición se utiliza frecuentemente para probar que un subgrupo es normal, ¿no? Eso también equivale a que A inversa HA, acuérdense que esto es un cierto, bueno, es un subgrupo, está contenido en H para todo A en G, y equivale a que A inverso HA es igual a H para todo A en G. Entonces, todas estas cuatro condiciones son equivalentes, o sea, todo esto equivale a que el subgrupo sea normal en G. Entonces, vamos a demostrar que estas cuatro condiciones son equivalentes, y lo vamos a hacer. Fíjense que 4 implica 3 claramente, esto es mucho más fuerte, ¿no? Que A inverso HA sea igual a H para toda en G, implica 3 que esté contenido, ¿no? De hecho, aquí tienes la doble contención. Entonces, 4 implica 3, es inmediato, y 3 implica 2, también es inmediato, ¿no? O sea, si esto ocurre, entonces, si yo me doy cualquier H en H y cualquier A en H, entonces A inverso HA pertenece a H porque este conjunto está contenido en este. Eso es precisamente la definición de contención. Todo elemento de aquí está aquí. Entonces, 3 implica 2. Entonces, lo que voy a hacer ahora es demostrar que 2 implica 1
y que 1 implica 4 y así se cierra la equivalencia, ¿no? Entonces vamos a demostrar que 2 implica 1. Entonces, supongamos que A inversa HA pertenece a H para todo H en H y A en G. Vamos a suponer que eso ocurre. ¿Qué es lo que queremos probar? Queremos probar que esto ocurre. O sea, A por H es igual a H por A para todo A en G. Entonces, vamos a tomar un X perteneciente a por H. Entonces, claro, para probar que esta igualdad se da, pues voy a probar la doble inclusión. Acuérdense que esto es una igualdad de conjuntos. Entonces me doy un elemento en A por H y voy a ver que ese elemento está en H por A. Entonces, si me doy un elemento acá, entonces X va a ser de la forma A por H, donde H está en H, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular ahora aquí quién es X por A inverso, ¿no? X por A inverso, ¿quién sería igual? Sería A por H, que esto es X, multiplicado por A inverso, ¿de acuerdo? Pero fíjense que esto lo pueden escribir como A inverso, inverso, H, A inverso, ¿no? ¿Cierto? ¿Y esto es igual a quién? Esto sería igual a quién? Esto va a ser igual a un cierto K perteneciente a H. ¿Por qué razón? Fíjense que, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis que tenemos es que A inverso H por A pertenece a H siempre que H esté en H y A está en G. Y eso es lo que tengo aquí precisamente. Fíjense que aquí tengo un elemento y su inverso. ¿De acuerdo? Este es un elemento y su inverso, y por lo tanto todo elemento de este tipo vuelve a caer en H. Por lo tanto, X por A inverso es un elemento de K en H. Repito, X por A inverso yo lo puedo escribir así, y la hipótesis dice que siempre que yo tenga un elemento y su inverso de este lado, entonces eso va a caer en H para todo H en H, y eso es lo que ocurre aquí, ¿no? Entonces, este elemento y su inverso, pues esto vuelve a caer en H, y por lo tanto, ¿qué podemos decir de acá? Esto quiere decir que X es igual a, multiplico ahora por A ambos lados, y me queda que X igual a K por A, y fíjense que esto está en H por A. Entonces, ¿qué probé? Empecé con un elemento en A por H y demostré que ese elemento pertenece a H por A. Por lo tanto, ahí se da la primera contención, es decir, que A por H está contenido en HA. Y bueno, digamos que la otra contención, vamos a darnos ahora, vamos a darnos un elemento Y que esté en H por A, ¿verdad? Entonces sería, vamos a darnos un elemento ahora que está en H por A, digamos Y igual a K por A, donde K está en H. Entonces yo quiero ver que este elemento está en A por H. Bueno, vamos a cambiar aquí esta ya la he usado. Vamos a poner R por A, para cambiar la letra. Vamos a poner aquí R por A, donde R está en H. Bien, entonces, fíjense que aquí, ¿quién es A inverso Y?
A inverso Y sería A inverso, perdón, sería RA inverso por Y, no, perdón, estoy distraído. Un segundo otra vez. Ok, vuelvo a comenzar. A inverso Y sería A inverso por Y, que es RA. Y fíjense que aquí directamente, como este R está en H, entonces esto pertenece a H, porque esa es la hipótesis que estoy suponiendo, ¿verdad? Que todos los elementos de este tipo están en H. Entonces, A inverso Y es un elemento de H, y de aquí que puedo concluir que el Y va a ser igual a ¿quién? A por Z, o sea, multiplico por A ambos lados, y esto pertenece a por H. Entonces, así concluyo que la otra inclusión, ¿no? O sea, que HA está en A por H, y por lo tanto son iguales, ¿no? Y esto es para todo A en G. Entonces, eso prueba 2 implica 1, ¿no? Es decir, que si suponemos 2, entonces esta condición ocurre, y eso es precisamente que el H sea un subgrupo normal. Bueno, ahora tenemos que probar 1 implica 4, ¿verdad? 1 implica 4, es decir, si H es un subgrupo normal de G, entonces, ¿qué era lo que decía 4? Que A inverso HA es igual a H. Para todo A en G. Esto sería lo que faltaría por probar. Entonces, bueno, vamos igual, aquí tenemos una igualdad de conjuntos. Entonces, tenemos que tomar un elemento A en G y un elemento X aquí en A inverso HA. Entonces, tomo un elemento acá y quiero ver que ese elemento X está en H. Eso sería la primera parte que tengo que probar, ¿no? Entonces, X, como está aquí, como está en este conjunto, X se puede escribir como A inverso HA, donde H es un elemento de H. Ahora, como H es normal en G, acuérdense que H es normal en G implica que H es igual a HA para todo A en G. Eso es lo que significa que A sea normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Fíjense que HA pertenece aquí a este conjunto. Pero entonces, como este conjunto es igual a esto yo lo voy a poder escribir como A multiplicado por un cierto K, donde K está en H, ¿de acuerdo? Porque estos dos conjuntos son iguales. Y HA está en este. Entonces, ¿qué deduzco de acá? Vamos a calcular otra vez quién es X. X es A inverso por HA. Pero HA es ¿quién? HA es A por K. Y por lo tanto esto da K y K está en H, que era lo que queríamos demostrar en esta primera parte, ¿no? Entonces todo elemento de este conjunto está en H. Ahora, o sea que lo que hemos probado hasta ahora es que A inverso HA está contenido en H. Bien, ahora vamos al revés, ¿no? O sea, digamos que me doy un elemento que esté en H. Entonces yo quiero ver que ese elemento está aquí, ¿no? Ahora,
y A está en G, quiero ver que el elemento está acá. Entonces, fíjense que ese W yo lo puedo escribir como A inverso A, W, A inverso A, ¿cierto? Porque esta es la identidad y esta es la identidad. Entonces yo el W lo puedo expresar de esta forma, ¿no? Entonces, para yo demostrar que este W pertenece a este conjunto, bastaría comprobar que AW, A inverso, está en H. Esto es todo lo que yo tendría que probar. Si eso es cierto, entonces estaríamos listos, ¿no? Ahora, qué sé yo, fíjense que el A por W es un elemento de A por H. Y por lo tanto, esto lo puedo escribir como ZA, donde Z está en H. ¿Por qué? Porque acuérdense que AH es igual a HA. Y como AW está en A por H, entonces yo lo puedo escribir como un Z por A con Z en H. Y entonces, claro, ya con esto, pues calculemos quién es AW A inverso. AW A inverso sería ZA A inverso, ¿no? Porque AW es Z por A. Y esto va a dar Z por la identidad, que es Z, y esto está en H, como queríamos probar. Entonces, como esto está en H, entonces W pertenece acá. Y entonces, con esto termina la prueba de que H es igual a A inverso HA para todo A en G. Entonces, todo esto era para demostrar esta equivalencia de cuando un subgrupo de G es normal, ¿no? Entonces ya vimos que estas cuatro condiciones son equivalentes, de manera que si yo quiero probar que un subgrupo es normal, puedo probar en realidad cualquiera de estas condiciones equivalentes, y la que más se utiliza es la condición 2. Es decir, si yo quiero probar que un subgrupo normal es G, lo que hago es que me doy un elemento cualquiera del grupo, me doy un elemento del subgrupo y demuestro que este producto vuelve a caer en H. Entonces, ese criterio es importante para demostrar que un cierto subgrupo es normal. Y entonces, pues vamos a aplicarlo en este ejemplo, ¿no? Vamos a considerar el grupo, acuérdense que este es el grupo de todas las matrices n por n, con entradas en los números reales, que son invertibles, ¿no? Ese es el grupo lineal de grado n, son las matrices n por n con entradas en R e invertibles, y estamos considerando dentro de todas las matrices que tienen determinante igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces y se llama el grupo lineal especial. Entonces esto está formado por todas las matrices n por n con entradas en R, tales que el determinante de x es igual a 1. Entonces, lo que queremos ver es que esto es un subgrupo normal del grupo general. Bueno, hay algunos ejercicios, yo no sé si ustedes lo han hecho, donde ya sugieren que esto es un subgrupo, pero lo podemos hacer acá, ¿no? Vamos a probar primero que efectivamente esto es un subgrupo del grupo lineal, y para eso tendríamos que ver que primero que la identidad está en el grupo especial, ¿no? Acuérdense que la identidad, que es la matriz con diagonal, con unos en la diagonal, pertenece al grupo especial porque el determinante de la matriz de identidad es 1. Entonces, esa condición la verifica, y luego, para que sea un subgrupo, yo me tendría que dar dos elementos X y Y acá, y entonces quiero ver si
si quiero ver si X por Y inverso vuelven a caer en el grupo lineal especial. Pero la única forma que yo tengo para saber si esto vuelve a caer en el grupo lineal especial es calculando su determinante. Pero aquí podemos utilizar propiedades determinantes que conocemos. O sea, primero que el determinante de un producto es igual al producto de los determinantes. Y segundo, que si la matriz Y es invertible, que lo es, entonces el determinante de Y inverso es 1 sobre el determinante de Y. Eso lo sabemos nosotros por resultados de álgebra lineal. Y fíjense ahora que como X y Y son miembros del grupo lineal especial, el determinante de X es 1 y el determinante de Y es 1, y por lo tanto todo esto es igual a 1, y eso demuestra entonces que X, Y inverso pertenece al grupo lineal. Entonces, así lo que hemos demostrado es que efectivamente el grupo lineal especial es un subgrupo del grupo lineal. Ahora, nosotros queremos ir más allá y demostrar que en realidad el subgrupo es normal. Entonces, según las condiciones equivalentes del teorema anterior, yo me tengo que dar un elemento en el grupo grande, ¿no? O sea, un Z perteneciente al grupo lineal y un elemento, digamos, W perteneciente al subgrupo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que Z inverso por W por Z vuelve a ser un elemento del subgrupo lineal especial, ¿no? O sea, o mejor dicho, del subgrupo, ¿no? Del grupo lineal especial. Entonces, de nuevo, la única forma de poder decidir si esto está en el grupo lineal especial es que tenemos que calcular su determinante, y por las mismas razones que de antes, esto es el determinante de Z inversa multiplicado por el determinante de U multiplicado por el determinante de Z. Pero ahora, ¿qué tenemos? Fíjense que W pertenece al grupo lineal especial y por lo tanto su determinante es igual a 1. De manera que esto es igual al determinante de Z inversa multiplicado por el determinante de Z. ¿Por qué? Porque este es igual a 1. Pero regresando otra vez, fíjense que yo no tengo información sobre el determinante de Z ni Z inversa, porque Z está en el grupo lineal. Yo lo único que sé de Z es que es una matriz invertible. Pero yo puedo regresar y escribir esto como el determinante de Z inversa por Z. Y esto es el determinante, bueno, sigo aquí arriba, esto es igual al determinante de la identidad, y yo sí sé que el determinante de la identidad es 1. Por lo tanto, de aquí concluimos que Z inversa WZ pertenece a SLN. Entonces, esa era precisamente la equivalencia de normalidad, ¿no? De manera que nosotros acabamos de probar entonces que efectivamente el grupo lineal especial es un subgrupo normal del grupo lineal de grado n. Entonces, esa sería como una aplicación del teorema anterior, y es importante saber también este hecho, ¿no? De que el grupo lineal especial es un subgrupo normal del grupo lineal. Bueno, yo voy a parar acá, ya son las 9:22, para entrar en la próxima clase frescos en los siguientes resultados, de manera que vamos a parar aquí por hoy y entonces seguimos ya en la siguiente clase